Gálatas capítulo 1, versos del 11 al 24. Y dice así: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaron, y glorificaban a Dios en mí. La semana pasada veíamos, hace 2 semanas, cuando veíamos la primera parte que en la Reina Valera pone "no hay otro evangelio", veíamos o aprendimos acerca de la importancia de permanecer en el evangelio. Incluso utilizaba una palabra que era bastante pesada, bastante dura, y al que no perseveraba en el evangelio, al que no permanecía en el evangelio, sino que empezaba a enseñar cosas diferentes al evangelio, lo llamaba maldito, anatema. Anatema suena un poquito más suave, ¿no? Pero cuando lo ponemos en el término español, suena bastante fuerte, una acusación bastante formal, ¿no? Maldito. Anatema significa maldito. Y básicamente veíamos o aprendíamos que era importante permanecer en el evangelio. Pero ya habiendo visto la importancia de permanecer en el evangelio, lo que vamos a ver el día de hoy, o lo que vamos a estudiar, es que el evangelio debe de ser una realidad en nosotros. Es decir, no solo es permanecer, sino también es vivir el evangelio. Y hoy día el gran problema de la iglesia, si lo queremos ver de esta manera, es que hemos separado la vida, el conocer el evangelio, a vivir el evangelio. Esto no es porque nosotros lo hemos hecho quizá de forma intencional, sino porque llevamos practicándolo, les puedo hablar aproximadamente 1000 años, practicando esta forma de vivir. Ya Tomás de Aquino fue el promotor, y si no, lean el gran libro de Tomás de Aquino, donde él expone y él separa la vida secular de la vida espiritual. Eso nos suena, ¿no? Pues no es algo que haya surgido hace 20 años, hace 10 años. Surgió hace 1000 años con Tomás de Aquino. Él decía: la vida secular es una cosa, la vida espiritual, la vida religiosa es otra muy distinta. Por eso, dentro del catolicismo, se considera que lo sacro, lo santo, está principalmente en todo lo que es la casta, desde el papa, sacerdotes, curas, etc. Eso es lo espiritual, y todo lo demás se vuelve en lo secular. Y ese mismo pensamiento lo hemos traído nosotros a nuestra vida. Y muchas veces cuando hablamos o enseñamos, pensamos, por ejemplo, en servir. ¿En qué pensamos? Servir en la iglesia. Pero ninguno se le ha ocurrido pensar en que también puede servir en su trabajo. Pensando, por ejemplo, sabiendo del hermano Ricardo, ¿no? Que es director
mensaje del hermano Ricardo, que es director, cómo puede vivir o cómo puede expresar en el Evangelio siendo director de un colegio. La hija estudiando en la universidad, Wilma, arreglando problemas a los centros de salud, otros siendo doctores. Cómo pueden vivir el Evangelio cada uno dentro de su trabajo. Pero como llevamos con la tradición de que servir es solamente dentro de la iglesia, no, servir es con los jóvenes, que no digo que no haya que hacerlo, o servir tiene que ver con los adolescentes, o servir tiene que ver con los cultos todos los de lunes a sábado por la mañana, los cultos, las mañanas de oración, etc. Solamente lo hemos centrado en eso. Y el problema también es que hemos visto o hemos aprendido, nos han enseñado que con el simple acto de salvación es suficiente. Es lo que actualmente hay una reflexión, y yo soy dentro de esa forma de pensar, que la oración por sí sola no es un acto de salvación. A veces no sé si han visto, ¿no? Y el que quiera ser salvo, que levante la mano y ore. Y después desapareció la persona, no, pero yo ya hice la oración, ya soy salvo. Hemos perdido de vista realmente lo que es el Evangelio, porque lo hemos centrado en cosas, en actos puntuales. La salvación es una oración. No, la salvación no es una oración. Es aceptar que Jesucristo es Señor de tu vida allá donde estás de lunes a domingo. Allá donde lo que estés haciendo de lunes a domingo. Es decir, el Señor es mi Señor y por tanto yo vivo de una manera consecuente. Así que si se dan cuenta, la salvación, el Evangelio, se expresa a través de lo que nosotros vivimos. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Es que el Evangelio debe ser una realidad, debe ser expresado, debe ser vivido en el día a día. Ya me metí con este lado, ahora me voy a meter con este. El hermano Lizardo, cuando se dedica a vender piezas, a vender repuestos. Que el Evangelio, él viva el Evangelio, significa que no solamente que diga yo soy cristiano y tengo aquí mis folletitos para que el que quiera lo recoja, sino que cuando él vaya a vender, lo reconozcan por su honestidad y por su integridad en lo que él está haciendo. Eso es vivir el Evangelio. No solamente tener folletitos, tratados evangelísticos, no solamente ir a hacer no sé qué, es en la realidad de cada día cómo estamos viviendo. Así que vamos a ver eso el día de hoy a través del ejemplo de Pablo en su vida. O sea, no solamente vamos a ver que Cristo transformó a Pablo, sino vamos a ver que Cristo le llevó a vivir el Evangelio. En primer lugar, el Evangelio debe ser una realidad en nosotros, porque el Evangelio nos transforma. Versos del 11 al 14. Miren cómo comienza esta sección. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí, está hablando del Evangelio, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Se dan cuenta estos versículos de qué está hablando? Está hablando de cómo era la vida de Pablo antes de ser transformado, cambiado completamente por el Evangelio. Pablo puede decir, hay un antes y hay un después de haber creído, después de haber sido convertido por la obra de Cristo por medio del
transformación por medio de ese evangelio no es según hombre. Y luego continúa, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Los judaizantes, que era el problema que estaba tratando Pablo allá en Galacia, eran personas que básicamente decían, si quieren ser salvos, tienen que hacer lo que nosotros les decimos. Hay ciertas normas, hay ciertas reglas. No, el evangelio está bien, pero es que les faltan muchas cosas al evangelio. Y Pablo lo que les está diciendo, hablando acerca de cómo el evangelio transforma, es que él no recibió ningún mandato de hombre. Nadie le dijo, o sea, no fue que alguien le dijo, para ser salvo tienes que hacer tal cosa. Sino que el evangelio, como termina diciendo la segunda parte del verso 12, sino que fue por revelación de Jesucristo. Alguno puede pensar y decir, bueno, pero si yo voy a donde fulano y le hablo del evangelio, la palabra dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sí. No estoy diciendo que no tengamos que hablar, pero la pregunta es, ¿quién realiza la transformación? Es por medio del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo le da entendimiento a la persona que está escuchando y entonces entiende su situación ante Dios. Pero si se dan cuenta, la transformación no es porque Íñigo esté hablándole a alguien o porque Belio le esté hablando al otro. Nosotros solamente somos, como decíamos en la anterior vez, éramos heraldos. Simplemente leíamos, dábamos el mensaje. ¿Quién realiza la transformación? El Espíritu Santo, por medio de la obra de Jesucristo. Es el Espíritu Santo quien nos transforma. Por eso el Evangelio viene de Jesucristo. Por eso cuando predicamos el Evangelio no nos debemos de desanimar, porque no me están rechazando a mí, están rechazando el mensaje de Jesucristo. Si iba un heraldo del rey a un pueblito que era un poco rebelde y leía el mensaje, el rey dice, y le empezaban a tirar tomates, o peor, lo sacaban a palos, que también pasaba eso en la Edad Media, y en la época de Pablo también pasaba, que lo sacaban a palos, no estaban rechazando al heraldo. El heraldo, el único problema que tenía era que recibía los palos. ¿Pero qué estaban rechazando? El mensaje del rey. Estaban rechazando al rey. Hermanos, cuando entendemos que el Evangelio es el mensaje de Jesucristo y es lo que nos transforma, lo que transforma a cada persona por medio del Espíritu Santo, entendemos que nosotros solamente somos los que declamamos, los que lo decimos. Cuando alguien rechaza el Evangelio, está rechazando el mensaje del Señor. Así de sencillo. Entonces, por eso, el Evangelio viene de Jesucristo. No es tu mensaje, no es mi mensaje. Como bien dice el verso 12, es por la revelación de Jesucristo. Y no solamente eso, y creo que aquí es lo más importante, que es para cada uno de nosotros, y que es lo más importante para poder extender el mensaje de esperanza a los demás, es que no depende del pasado. Miren lo que dice versos 13 y 14. Pablo está dando su testimonio de cómo el Evangelio lo transformó, y nos está diciendo cómo él era antes. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta. ¿Cómo era yo en otro tiempo en el judaísmo? Perseguía en sobremanera a la iglesia de Dios. La asolaba. Asolar ya saben lo que significa, ¿no? O sea, no es destruir con saña. Cuando un ejército asolaba una región, era que la limpiaba completamente. No dejaba piedra sobre piedra. La arrasaba. Así que Pablo está definiéndose como alguien que destruía, trataba de destruir completamente el cristianismo, trataba de no dejar ni un cristiano en una ciudad. Y dice, y en el judaísmo
aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. No solamente trataba de destruir a la iglesia, sino que como judío no había nadie comparado a mí. Si hubiera sido por mí, este no se vuelve cristiano. Este se va al infierno. ¿Cómo puede ser que alguien que trataba de destruir el cristianismo fuese transformado por el propio Evangelio? ¿Cómo puede ser alguien que era el orgullo de los judíos ahora considerarse una pieza clave dentro del cristianismo? Hermanos, lo que aquí está hablando y lo que nos está diciendo es que cuando el Evangelio nos transforma, no importa el pasado. No importa lo que hayas hecho antes. No importa que hayas asesinado a todo cambio. No importa que hayas sido el ladrón al que nunca lograron atrapar y hayas robado demasiado. No importa el pasado el pasado que tenemos. No importa. El Evangelio es capaz de transformar nuestro pasado. Y esto es algo que nos debe ayudar también a nosotros cuando estamos hablando de predicar el Evangelio. Normalmente, no sé si ustedes son así, pero yo sí. Somos selectivos a la hora de decidir a quién sí y a quién no. Somos muy selectivos a la hora de aceptar que alguien haya sido transformado por el Evangelio. ¿Cómo puede ser que fulanito haya aceptado a Cristo? Mira cómo era. Si nos damos cuenta y entendemos lo que es el Evangelio dijimos que era, y decimos que son las buenas nuevas, el mensaje de la obra de Cristo en la cruz, por los pecados de nosotros. Debemos recordar algo, que a Dios cuando muere, envía a su Hijo a morir en la cruz, no está permitiendo que Jesús muera en base a un escalafón de pecados. Él no dice, bueno, los pecados que son menores que estos, la obra de Cristo sí perdona. Y los que son mayores que esto, ahí, como dirían en México, la regaron, la echaron a perder. Ya no hay solución para ellos. Recordemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No me está diciendo qué tipo de pecado. No me está poniendo niveles de pecado, para estos sí, para estos no. Cuando el Señor nos da el entendimiento de la obra de Cristo en la cruz y a través del Espíritu Santo nos da gracia para ser hechos salvos, no importa el pasado que tengamos o que tenga el otro. ¿Por qué? Porque el Evangelio es lo único que puede transformar el corazón de una persona. Es el Evangelio. Ay, pero hermano, él dice que creyó, pero sigue haciendo lo mismo. Entonces, perdónenme, nunca creyó. ¿Por qué? Porque el Evangelio es capaz de transformar al mayor perseguidor, al mayor asesino de la iglesia. Es capaz de llevarlo al bando de Jesucristo. Y eso lo puede hacer con cada uno de nosotros. O lo ha hecho con cada uno de nosotros. Y lo puede hacer con cada uno de los que están en la calle. Entonces el Evangelio debe ser una realidad en nosotros en primer lugar, porque el Evangelio nos transforma. Hermanos, si alguno dice que no puedes, que me cuesta, recuerde algo. El Señor fue capaz de transformar al mayor perseguidor de la iglesia.
ninguno de nosotros ha sido eso. Si ninguno de nosotros ha sido eso y ha sido capaz de transformar a esa persona, perdonen hermanos, lo que nosotros no tenemos es ganas realmente de querer ser transformados. El Señor puede transformarnos. El Evangelio lo puede hacer. En segundo lugar, el Evangelio debe ser una realidad en nosotros, porque el Evangelio es un llamado divino. Versos del 15 al 17. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Este es un tema de Efesios, la predestinación, pero si se dan cuenta, Pablo está repitiendo que él había sido llamado, ¿por quién? Por Dios. Aún, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Hermanos, si ustedes son hijos de Dios, si yo soy hijo de Dios, su llamado a ser hijo de Dios no es un llamado de un misionero, no es un llamado de un vecino, es un llamado divino. Dios utilizó a esas personas para hablarte del Evangelio, pero el llamado es directamente, es un llamado divino, es un llamado de parte de Dios. El fin de este llamado, ¿cuál es? El fin del llamado es evidenciar a Jesús a través de nosotros, como dice el verso 16. Revelar a su Hijo en mí. Hemos sido llamados y por eso el Evangelio debe ser una realidad en nuestra vida. Debemos de vivir el Evangelio, debemos de vivir esa transformación, ese agradar a Dios. Porque cuando Él nos llamó, y es un llamado divino, el fin del llamado es que a través de nuestras vidas evidenciemos a Jesucristo. En otras palabras, demos gloria a Dios a través de nuestras vidas. No somos llamados a darnos gloria a nosotros. Y vuelvo a insistir, eso tiene que ver con cada uno de los trabajos, de las responsabilidades que tenemos en nuestras vidas. Debemos empezar a quitarnos el chip ese de la iglesia por un lado, el trabajo por otro. No. Para el Señor, toda tu vida es una. Que te quedas en casa haciendo las labores del hogar, cuidando a tus hijos, no sé. Tu fin es honrar a Dios, glorificar a Dios a través de lo que tú haces en tu casa. A través de tener una casa ordenada, siendo responsable y cuidadosa de la familia. Y hermanos, eso no es menor que irse a trabajar a una empresa. Eso es tan importante, tan fundamental, como ir a la empresa y hacer las cosas bien. Si estás trabajando en una empresa, tu deber de dar gloria, honrar a Dios, es a través de llegar puntual, a través de ser honesto en el uso de tu tiempo, a través de ser responsable en cómo compaginas trabajo y hogar, a través de cómo eres responsable al manejar quizá, si sales de viaje, y a mí me ha tocado, pues cómo manejas el dinero que te dan los viáticos para los viajes, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, eso es parte de nuestro testimonio y eso es parte de cómo damos gloria a Dios. Que no tengan para decirnos, mira cómo está malversando fondos, cómo está malgastando fondos. Mira, tan cristiano que dice, pero siempre llega 15 minutos tarde. Hermanos, honramos a Dios cuando llegamos puntual. Estudiantes, llegamos a Dios y honramos a Dios cuando llegamos puntual a la clase. Y puntual no significa que cuando está entrando el profesor. Significa estar preparado cuando entra el profesor a la clase. Significa, pues, pensando en Ivonne,
indumentaria. Honrar a Dios significa ir preparada con la indumentaria correspondiente para hacer la práctica. Honrar a Dios significa honrar a Dios en todo lo que hacemos y ser un ejemplo de buen testimonio para los demás. ¿Por qué? Porque el llamado del Señor a ser hijos de Dios, al haber sido transformados por la obra de Cristo en la cruz, es un llamado divino. Y nuestra vida debe reflejarlo. El llamado de Pablo, su trabajo, vamos a ponerlo de esta manera, su trabajo era bien clarito. Es el que el Señor le dio. Verso 16, la segunda parte. Para que yo le predicase entre los gentiles. ¿Y qué dice? No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿A qué fue a Arabia? Se fue a Arabia a tener ese momento. Él estuvo 2 años siendo enseñado por el Señor en el desierto de Arabia. No esperó 3 años. No esperó a que Pedro le dijera: sí, tu llamado es ser ministro para los gentiles. No. El llamado que Dios le había dado a él era ser ministro para los gentiles. Él lo consultó, lo trató con el Señor directamente, y cuando fue a donde Pedro, vamos a ver más adelante, sencillamente Pedro ratificó el llamado. No le dio el llamado, ratificó el llamado. Entonces tenemos ese llamado divino, ese llamado a evidenciar a Jesús, a darle la gloria a Dios a través de nuestras vidas. Y por último, el Evangelio debe ser una realidad en nosotros, porque el Evangelio es confirmado a través de nuestros actos. Versos del 18 al 24, ahí es donde dice 3 años. No sé por qué yo me había pegado 2. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. En primer lugar, pensando cómo el Evangelio es confirmado por nuestros hechos, vemos que esa transformación vino poco a poco. Pablo estuvo 3 años siendo confirmado y enseñado por el Señor. ¿Qué quiere decir? Que la obra, el cambio sí vino en un momento dado, ¿no? Cuando el Señor lo llama de camino a Damasco. Lo llama de forma personal: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí viene el acto o el hecho de creer. Pero él necesitó de 3 años para que el Señor lo preparara. Sí, es cierto, el llamado a predicar a los gentiles fue, digamos, en un momento. Porque cuando llega a Damasco, ¿qué le dice a Bernabé? A este lo he apartado para llevar el Evangelio a los gentiles. El llamado ya lo tenía. Pero le tomó mínimo 3 años, en realidad le tomó más de 3 años, le tomó como 10 años. Ponerse 10, 11 años para su primer viaje misionero. Si más o menos las fechas son el 34 después de Cristo, que Saulo cree, su primer viaje misionero comienza en el 45, 46 después de Cristo.
su llamado a los gentiles comienza 11 años después. No quiere decir que no hiciera nada durante ese tiempo, pero tardó 11 años. Y aquí está diciéndonos que tardó 3 años en subir, 3 años en el que el Señor estuvo trabajando con él. Quiere decir que en esos 3 años el Señor lo estuvo confrontando y transformando. Así que el Evangelio es confirmado por nuestros actos, pero lo primero que se espera, o lo que esperamos de cristianos que llevan años en el Evangelio, es que su vida refleje ese Evangelio. No puede ser que llevemos, en mi caso ya son 30 años en el Evangelio, y siga siendo como cuando tenía 11 años. Algo anda mal ahí. No puede ser que lleve 20 años, 10 años, 5 años, y siga viviendo como vivía antes de decir que había creído en el Señor. Si pasa eso, algo está mal. ¿Por qué? Porque el Evangelio se confirma a través de los actos. Y aunque entendemos que es un proceso, es decir, no puedo pedirle lo mismo a un creyente que lleva 1 año, 2 años en el Evangelio, contra un creyente que lleva 30 años, 40 años en el Evangelio, no puedo pedirle lo mismo. Sí puedo pedirle a cada uno, en la medida del tiempo que llevan caminando con el Señor, sí puedo pedir y exigir madurez. Sí que a una persona que lleva 2 años en el Evangelio, todavía va a haber muchas cosas que esté batallando. Pero es que eso, digamos, con eso que está batallando al cristiano de 40 años, no esperaría. Pablo lo está confirmando aquí, ¿no? El crecimiento del Evangelio es poco a poco, pero hay crecimiento, hay transformación, se evidencia en ese caminar, en esos 3 años que él estuvo. También el Evangelio se confirma por nuestros actos, porque los actos muestran en quién confiamos. ¿Se dan cuenta cuando está hablando en estos primeros versículos, que dice que fue a ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo el hermano? En esto os escribo, he aquí delante de Dios que no miente. Podemos ver también en 2 de Corintios y podemos ver en Hechos que Pedro y Jacobo, cuando reciben a Pablo, confirman el llamado que él ha recibido. Es decir, se evidencia externamente. ¿Por qué? Porque los demás, que vemos también la vida de cada uno de ustedes, y ustedes ven mi vida, ustedes dicen, Íñigo sí confirma a través de su vida que es un verdadero creyente. E Íñigo dice de cada uno de ustedes, a través de la vida, del testimonio que yo veo en cada uno, yo también confirmo que ustedes son verdaderos creyentes. Que han entendido el Evangelio, que el Evangelio los ha transformado. Hermanos, la transformación no depende de mí, pero debe ser de testimonio, debe ser una evidencia para cualquiera que nos está viendo. Para Pablo fue Pedro y Jacobo los que confirmaron que realmente habían sido transformados. Pero no solamente eso había sido confirmado, sino también dice por las iglesias de Siria y de Cilicia. Ellos no sabían quién era Pablo. Pedro sí sabía quién era Pablo, lo conocía personalmente. Bueno, personalmente sabía quién era. Pero las iglesias de Cilicia y Cilicia, de Siria y de Cilicia, no sabían quién era Pablo, simplemente habían oído que un tal Pablo estaba persiguiendo a la iglesia. Y dice, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. No hacía falta ver el testimonio, sino lo que oían de los demás. No, miren, es que increíble este Pablo que antes hacía, oye, yo no sé quién es Pablo, pero el Señor ha transformado la vida de Pablo. Dios ha actuado en la vida de Pablo. Él está viviendo el Evangelio. ¿Por qué? Porque lo que oímos que hace no tiene nada que ver con lo que hacía antes de ser cristiano. Y eso es algo que debemos de hacer nosotros. Pregúntense qué es lo que la gente dice de ustedes. ¿Qué es lo que piensan de ustedes? Y eso va a ser
hablando de la carne. Si de ustedes hablan mal, es porque su vida no está reflejando el Evangelio. Si de ustedes hablan bien, es porque su vida está caminando conforme al Evangelio de Cristo, a la obra que ha hecho el Evangelio en sus vidas. Hermanos, necesitamos, no solamente debemos de permanecer en el Evangelio, sino que debemos de expresar a través de nuestras vidas la transformación que el Evangelio ha hecho en nosotros. Ese llamado divino debe expresarse a través de nuestras vidas. Pablo, en cierto sentido, yo veo, no veo un orgullo de decir qué bueno soy, pero sí veo el orgullo de decir lo que Cristo ha hecho en mi vida es un reflejo de la transformación del Evangelio en mi vida. Y no solamente los que me han visto perseguir a la iglesia, sino también los que no han visto son fieles testigos de la obra que el Evangelio ha hecho en mi vida. Algo pasó en Pablo. Pablo pasó de ser el amado de los judíos al odiado de los judíos. ¿Justamente por qué? Porque hubo una transformación y se veía en su día a día. Hermanos, el Evangelio debe ser una realidad en nosotros y debemos de vivir el Evangelio cada día, allá donde estemos. Hermanos, no hay trabajo secular, trabajo eclesial, espiritual secular. No existe eso en el cristianismo. Todo lo que hacemos es espiritual. Todo lo que hacemos es para el Señor. Todo lo que hacemos es para honrar a Dios. En tu trabajo, en tu casa, en tu vecindario, en cómo manejamos el carro, en cómo tratamos al de la tienda, etc. En todo lugar, incluido aquí dentro de la iglesia. En todo lugar, el Evangelio nos afecta. ¿Cómo es el testimonio de tu vida? ¿Cómo realmente se evidencia que el Evangelio nos ha transformado? Esa es una pregunta que les queda para ustedes, para reflexionar y para tomar las medidas necesarias para que cuando hablen de ustedes digan: este es diferente, este realmente es un buen creyente. Oremos. Gracias, bendito Señor, porque tu Evangelio nos transforma. Tu Evangelio nos transformó, nos cambió y nos sigue transformando y cambiando cada día. Señor, ayúdanos a ser unidos y a poder ser transformados por tu palabra. Señor, también que nuestras vidas reflejen ese carácter, esa transformación. Ayúdanos que nuestro día a día, allá donde estamos, realmente se evidencie la obra tuya hecha en nuestras vidas. Y a través de nuestras vidas te honremos y te demos gloria a ti. Te lo pido en el nombre de Cristo.